¿Alguna vez has sentido que el mundo está cayendo en una oscuridad espiritual cada vez más profunda, mientras muchos parecen seguir dormidos? ¿Te has detenido a pensar por qué tantas personas se están alejando del verdadero evangelio sin darse cuenta? ¿Crees que sabrías reconocer al anticristo si estuviera delante de ti? ¿Y si te dijera que hay una verdad sobre el anticristo que casi nadie se atreve a decir en voz alta? Una verdad tan poderosa y tan inquietante que podría transformar por completo tu manera de ver la fe, el mundo y tu relación con Dios. ¿Te atreverías a escucharla hasta el final? Esta verdad no es una especulación, no es un cuento sensacionalista, es una advertencia divina que ha estado en las Escrituras todo este tiempo, oculta a los ojos de los tibios, pero evidente para los que tienen el Espíritu Santo. Hoy te la voy a revelar. Muchos piensan en el anticristo como un personaje futuro y lejano, pero lo cierto es que su espíritu ya está aquí, operando silenciosamente, sembrando confusión, dividiendo iglesias, desviando a los creyentes y preparándolos, corazones del mundo, para recibir una mentira disfrazada de salvación. Este video no es uno más. Este mensaje puede ser la clave para despertar tu discernimiento, proteger tu alma y encender un fuego de alerta espiritual en tu interior. Y ahora quiero hacerte una pregunta que marcará tu compromiso con la verdad. ¿Tú crees que el anticristo será una figura pública carismática o una fuerza espiritual que ya está manipulando a las masas desde las sombras? Responde en los comentarios con sinceridad, porque tu respuesta será un testimonio público de que estás buscando la verdad de Dios y no los consuelos falsos del mundo. Quiero leer lo que piensas, porque esta comunidad crece cuando todos participamos activamente en el estudio bíblico. No te guardes lo que crees, exprésalo. Tu voz también edifica. Y mientras comentas tu respuesta, escribe también la frase paz en Cristo como una declaración de fe. Esta frase no es un adorno, es una bandera espiritual. Es una forma de decirle a Dios y al mundo que tú estás del lado de la verdad, que tú no serás parte del engaño, que tú decides buscar revelación antes que comodidad. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta a este video como un acto de fe. Cuando tú haces eso, obligas a YouTube a mostrar este mensaje a más personas. Y muchas almas necesitan despertar antes de que sea demasiado tarde. Te felicito si ya lo hiciste, porque eso demuestra que eres parte de los que no solo oyen, sino que también actúan. Este canal se ha convertido en un refugio espiritual para males que no tienen una iglesia cercana, y cuando tú te suscribes, estás diciendo: quiero seguir escuchando la voz de Dios en medio de tanto ruido. Quiero que entiendas esto: el hecho de que estés viendo este video no es casualidad. Dios está tratando de hablarte hoy. Este estudio te va a revelar paso a paso lo que muy pocos se atreven a predicar: quién es realmente el anticristo, cómo se manifiesta su espíritu, cómo se infiltra en tu entorno y, lo más importante, cómo proteger tu alma para no ser engañado. Y presta atención, la penúltima enseñanza de este video podría contener la clave para desbloquear una bendición que ha estado detenida en tu vida. Así que no te vayas antes de tiempo. Esta verdad puede iluminar una parte de tu vida que has tenido oscuras durante años. Prepárate, porque en los próximos minutos vas a recibir revelación, advertencia y esperanza. Te hablaré como un hermano que quiere ayudarte a abrir los ojos. Dios te va a hablar a través de cada palabra. Y si tienes el corazón dispuesto, saldrás de este video con una nueva fuerza espiritual. Ahora sí, vamos a comenzar con el estudio. El misterio de la iniquidad ya está en acción. En su carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo pronunció una frase que ha sido pasada por alto por muchos creyentes, pero que encierra un código espiritual esencial para entender los tiempos que estamos viviendo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. 2 Tesalonicenses 2:7. Esta declaración, hecha hace casi 2000 años, no habla del futuro, sino del presente eterno de la Iglesia. Pablo no se refiere solo a un evento escatológico lejano, sino a una fuerza invisible que desde su tiempo y aún más en el nuestro, trabaja en silencio, en las sombras, preparando el corazón de la humanidad para recibir a un engañador.
un engañador que no llegará disfrazado de maldad, sino de Salvador. Ese es el verdadero peligro. Muchos lo aceptarán creyendo que están recibiendo a Cristo, cuando en realidad estarán abriendo sus almas al anticristo. El misterio de la iniquidad es precisamente eso, un misterio. No se trata de una maldad evidente y grotesca. No es el pecado brutal y abierto que cualquiera reconoce. Es más bien una corrupción disfrazada, sutil, seductora. Una distorsión espiritual que comienza en el interior, que se camufla entre las buenas intenciones, que suaviza la verdad, que adultera el mensaje de Cristo y lo convierte en algo aceptable para el mundo, pero impotente para transformar el alma. Esta iniquidad actúa dentro de los sistemas, dentro de las iglesias, dentro de los corazones. No se impone, se infiltra. ¿Y cómo lo hace? A través de pequeños desvíos en la doctrina, a través del entretenimiento disfrazado de adoración, a través de líderes más interesados en aplausos que en arrepentimiento, a través de comunidades que ya no confrontan el pecado, sino que lo maquillan con palabras dulces, a través de creyentes que ya no oran, sino que simplemente repiten frases. El misterio de la iniquidad opera donde se ha perdido el temor de Dios y donde la verdad ha sido reemplazada por conveniencia. Pablo habla de esta fuerza como algo que ya está en acción. No es algo que está por venir, es algo que ya está operando y que irá aumentando en intensidad hasta que el anticristo se manifieste por completo. El terreno se está preparando. Cada vez que una iglesia pierde su poder espiritual, cada vez que un creyente apaga su discernimiento, cada vez que se predica un evangelio sin cruz ni sangre, el misterio de la iniquidad gana terreno. Y si no despertamos, seremos parte del sistema que lo sostiene, aunque pensemos que seguimos a Cristo. Ahora bien, ¿qué significa esto para ti, para tu vida diaria, para tu relación con Dios? Significa que no puedes seguir viviendo en una fe superficial. Significa que debes evaluar qué espíritu está guiando tu vida. ¿Es el Espíritu Santo o es una imitación espiritual cómoda y mundana? ¿Cuántas decisiones tomas basándote en la voluntad de Dios y cuántas basándote en lo que el mundo aplaude? ¿Cuánta verdad que ensums? ¿Y cuánta distorsión has normalizado? El misterio de la iniquidad también actúa desde dentro del corazón. Entra cuando justificamos lo que Dios condena, cuando negociamos principios eternos por placeres momentáneos, cuando ya no lloramos por el pecado, sino que lo toleramos, cuando la oración se convierte en una rutina vacía y no en un clamor del alma, cuando dejamos de discernir lo santo de lo profano. Ese misterio puede estar activo dentro de ti sin que lo sepas, hasta que un día despiertes frío, seco, confundido, y no sepas cómo llegaste hasta ahí. Pero hay una esperanza. Pablo también habla de aquel que lo detiene, y ese es el Espíritu de Dios operando en los corazones sinceros. Mientras haya una iglesia que ora, que busca, que ayuna, que se aparta del mal, el anticristo no podrá manifestarse con toda su fuerza. Y tú puedes ser parte de esa resistencia espiritual. Puedes convertirte en un muro contra la iniquidad. Puedes decidir hoy ser un vigilante, un intercesor, un portador de la verdad. Pero eso requiere despertar, actuar. Sacudirte la apatía espiritual. Este tema no es un asunto de escatología para estudiosos. Es un llamado urgente a todos los creyentes, a ti, a los que ya han sido contaminados sin saberlo, a los que están dudando, enfriándose, debilitándose. El misterio de la iniquidad solo avanza donde no hay fuego, donde no hay palabra, donde no hay comunión. Hoy el Espíritu Santo quiere revelarte si has abierto alguna puerta, si has aceptado alguna mentira, si estás caminando en una fe diluida. Él no viene a condenarte, sino a despertar tu alma para que no seas presa del gran engaño. Antes de pasar al siguiente punto, piensa por un momento, ¿hay algo que en tu vida antes era pecado y ahora ya no lo consideras así? ¿Te has adaptado a un sistema que suaviza el mensaje de Cristo? ¿O aún estás ardiendo por la verdad? Porque en el próximo bloque hablaremos de cómo el espíritu del anticristo se disfraza de ángel de luz y cómo reconocerlo en tu entorno espiritual. La clave está en los detalles que muchos ignoran. El anticristo se disfraza de ángel de luz.
Una de las advertencias más serias que nos da la palabra de Dios se encuentra en 2 Corintios, las 11 y 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esta declaración no se refiere a una manifestación demoníaca grotesca, sino a una estrategia de engaño mucho más peligrosa, la de presentarse como algo divino, iluminado, atractivo. Así actúa el espíritu del anticristo. No entra en los templos con violencia, sino con apariencia de verdad. No convence con gritos, sino con sutilezas espirituales. No repele a los creyentes, sino que los adormece hasta hacerlos incapaces de discernir que han sido desviados. Y si no desarrollamos una sensibilidad profunda al Espíritu Santo, podemos caer en sus trampas aún dentro de la Iglesia. El anticristo no es solo una figura futura. Su espíritu ya opera como lo vimos antes, y una de sus formas más eficaces es imitar la luz. ¿Cómo lo hace? Mediante falsas doctrinas con apariencia bíblica, mediante líderes que usan el nombre de Jesús pero no viven su mensaje. Mediante movimientos que hablan de amor pero rechazan la santidad, mediante señales y prodigios que no provienen del cielo sino de las tinieblas. Jesús mismo dijo que en los últimos tiempos se levantarían falsos cristos y falsos profetas que harían grandes señales al punto de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Mateo las 24 y 24. No estamos hablando de herejías evidentes, sino de imitaciones casi perfectas, de doctrinas que suenan bíblicas pero niegan el poder transformador del Evangelio. Este disfraz de luz se manifiesta en muchos púlpitos hoy, en mensajes que exaltan al hombre más que a Dios, en cultos donde hay euforia pero no hay arrepentimiento, en palabras suaves que acarician los oídos pero no confrontan el pecado. El espíritu del anticristo busca ocupar el lugar de Cristo, no oponiéndose frontalmente a él, sino imitando su forma, su lenguaje, su poder, pero desviando el corazón del hombre hacia una versión cómoda y carnal de la fe. Esta es la estrategia más peligrosa porque no provoca rechazo, sino aceptación. El peligro no está en lo que se ve claramente como mal, sino en lo que parece bueno, pero no lo es. ¿Y cómo puede un creyente discernir entre la luz verdadera y la luz falsa? No basta con emociones, ni siquiera con conocimiento bíblico superficial. Hace falta una vida profunda de oración, una intimidad constante con el Espíritu Santo, una sensibilidad a la voz de Dios que se desarrolla en la obediencia diaria. El verdadero creyente no sigue señales, sigue al pastor. No se guía por lo que suena bien, se guía por lo que transforma el corazón. El espíritu del anticristo puede predicar el amor, pero nunca te hablará de santidad. Puede usar la Biblia, pero evitará la cruz. Puede hablar del cielo, pero nunca te llevará al arrepentimiento. Quizás ya te has cruzado con este disfraz y no lo notaste. Tal vez en alguna enseñanza que parecía buena, pero te llevó al orgullo, en algún líder que parecía lleno de luz pero solo alimentaba su ego, en algún contenido que usaba versículos, pero promovía una vida alejada del quebranto espiritual. El discernimiento espiritual no es un don raro, es una necesidad urgente. En tiempos como estos, donde la oscuridad se disfraza de luz, el cristiano que no discierne está caminando en un campo minado. Y aquí viene una verdad difícil pero necesaria. El espíritu del anticristo busca reemplazar a Cristo en el centro de tu vida. Quiere que pongas tu confianza en experiencias, en emociones, en figuras humanas, en doctrinas sin compromiso. Quiere quitar a Jesús del trono de tu corazón, no necesariamente con odio, sino con indiferencia. Quiere que hables de Cristo, pero que no lo obedezcas. Que tengas su nombre en los labios, pero que tu corazón esté lejos de él. Por eso, hoy el Espíritu de Dios te llama a examinar la fuente de lo que estás escuchando, de lo que estás creyendo, de lo que estás viviendo. ¿De dónde viene esa enseñanza que sigues? ¿Te acerca más a la cruz o te aleja de ella? ¿Te hace depender más del Espíritu o más de ti mismo? ¿Te santifica o simplemente te entretiene? Esta es una pregunta que debes hacerte con urgencia, porque el enemigo ya no ataca con oscuridad evidente, ahora se disfraza de revelación, de milagros, de profundidad.
Y si no estás en comunión constante con el Espíritu Santo, serás confundido. Jesús dijo que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Juan 10:27. Esa es la clave. La voz del buen pastor no puede ser imitada por el enemigo. Puede copiar sus palabras, pero no su espíritu. El que anda con Cristo reconoce su voz en medio del ruido. Pero quien vive en la tibieza corre el riesgo de seguir una voz equivocada que lo conducirá a la perdición. Querido oyente, este es un llamado a volver a la comunión genuina, a dejar de seguir voces humanas y a buscar el rostro de Dios como prioridad. Si alguna vez has sentido confusión espiritual, si te has preguntado por qué tu fe ya no arde como antes, si te has visto atrapado en una rutina religiosa sin fruto, tal vez es porque el espíritu del anticristo ha intentado ocupar el lugar de Jesús en tu vida. Pero hoy puedes expulsarlo. Hoy puedes decirle no a la imitación y sí a la verdad. En el próximo tópico veremos cómo la palabra de Dios describe a aquellos que aman más la mentira que la verdad. Y por qué esa actitud abre la puerta al anticristo. Será una confrontación directa con una realidad que muchos ignoran, pero que el cielo está dispuesto a revelar a los valientes que quieren ver. El amor a la mentira, la puerta abierta al anticristo. Uno de los pasajes más impactantes del Nuevo Testamento está en 2 Tesalonicenses 2:10-12, cuando Pablo dice que muchos serán engañados porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Este texto no habla de personas malvadas que rechazan la fe abiertamente, sino de aquellos que estuvieron expuestos a la verdad, pero no la amaron. No es suficiente conocer la verdad, hay que amarla. Y cuando el corazón prefiere la comodidad de la mentira, se convierte en tierra fértil para que el anticristo siembre su engaño. En este bloque vamos a desenmascarar la raíz del problema, el corazón que ama la mentira más que la verdad, y cómo esa elección abre la puerta espiritual a la operación del espíritu del anticristo. Pablo no dice que estas personas nunca escucharon la verdad. Todo lo contrario. La escucharon, pero no la recibieron con amor. Es decir, no la abrazaron, no la hicieron suya, no la defendieron ni la obedecieron. Y esto revela una dimensión profunda. El problema del engaño espiritual no es solo ignorancia. Es una elección del corazón. Es una inclinación interna hacia la mentira. Es una preferencia por lo fácil, por lo superficial, por lo que no exige morir al yo. Esa es la estrategia del anticristo, ofrecer una fe sin cruz, una salvación sin obediencia, un evangelio sin transformación. Y quienes aman ese tipo de mensaje están cayendo en su red. El amor a la mentira se manifiesta de muchas maneras. En el creyente que prefiere escuchar profecías agradables aunque sean falsas. En el que busca señales pero no transformación. En el que quiere promesas pero no procesos. En el que asiste a la iglesia pero no deja el pecado. En el que usa el nombre de Jesús para justificar su rebeldía. Estas personas pueden parecer espirituales, incluso comprometidas. Pero si examinas su corazón, descubrirás que no están enamoradas de la verdad, sino de una versión conveniente de ella. Y esa es la trampa perfecta para el anticristo. Y aquí está la parte más fuerte del pasaje. Dios mismo permite que sean engañados. ¿Por qué? Porque rechazaron la verdad. Porque eligieron la mentira. Porque se negaron a amar lo que santifica. Lo que duele, lo que confronta. Y cuando un alma rechaza sistemáticamente la verdad, se vuelve vulnerable al engaño espiritual más profundo. El poder engañoso no cae sobre cualquiera, sino sobre aquellos que ya han elegido su mentira favorita y la han defendido más que a Dios. Este es un principio espiritual que pocos predican. No todo engaño viene directamente del diablo, algunos engaños son permitidos por Dios como juicio para corazones obstinados. Este es un llamado urgente a examinar qué lugar tiene la verdad en tu vida. ¿La amas? ¿La defiendes? ¿La obedeces incluso cuando duele? ¿O la acomodas según tus emociones, tus deseos, tus circunstancias? El amor a la verdad no se demuestra con palabras, sino con obediencia. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Juan 14:23.
No dijo que lo sentiríamos, sino que lo demostraríamos. El que ama la verdad vive por ella, aunque le cueste. Y es ese amor el que protege y el corazón del poder del anticristo. Hoy en día, vivimos en una generación que relativiza todo. La verdad ya no es absoluta, dicen. Cada uno tiene su verdad. Pero eso es precisamente el espíritu del anticristo. Destruir el concepto de verdad eterna para imponer un caos de opiniones, emociones y filosofías. Y en medio de ese caos, el alma sin ancla se pierde. Si tú no tienes una relación profunda con la verdad de Dios, serás arrastrado por cualquier corriente disfrazada de espiritualidad. Ahora bien, ¿cómo recuperar el amor a la verdad? Volviendo a la palabra de Dios con hambre, no leyéndola como un deber, sino como un encuentro. Escuchando predicaciones que te confronten, no solo las que te consuelen. Rodeándote de personas que te desafíen a crecer, no solo las que te aplaudan. Orando para que el Espíritu Santo te revele cada día más de Jesús, quien es la verdad encarnada. Y sobre todo, tomando decisiones que respalden tu fe, aunque te cuesten lágrimas. Este amor a la verdad no es algo natural, es un fruto del Espíritu. Se cultiva en la intimidad, en la obediencia, en la renuncia. Y es la única vacuna contra el gran engaño. Si tu corazón está alineado con la verdad, el espíritu del anticristo no tendrá cabida en ti. Puede venir disfrazado, puede hablar como ángel, puede parecer correcto, pero tú lo discernirás. Porque tu espíritu ya no tolera la falsedad. Porque hay algo en ti que grita, esto no viene de Dios. El peligro está en los detalles, en las medias verdades, en las excusas que parecen piadosas, en los silencios que encubren pecado. Por eso, el llamado de este bloque es a un examen profundo. Pídele al Espíritu Santo que te muestre si hay en ti algún rincón donde estés amando más la mentira que la verdad. Tal vez sin darte cuenta, has hecho compromisos con pensamientos, hábitos o personas que no reflejan la luz de Cristo. Hoy es el día para romper esos pactos. Hoy es el día para declarar, yo amaré la verdad aunque me duela, aunque me deje solo, aunque me obligue a cambiar. En el próximo tópico hablaremos de una escena profética del Antiguo Testamento que revela cómo un pueblo puede ser seducido por un liderazgo falso. Y cómo eso se convierte en el escenario perfecto para que el anticristo ejerza dominio espiritual. Prepárate para ver cómo esta historia se repite hoy, tal vez más cerca de lo que imaginas. Roboam y la división del reino, el escenario ideal para el anticristo. La historia del rey Roboam, hijo de Salomón, contenida en 1 Reyes 12. Es mucho más que una narración sobre política antigua. Es una advertencia profética sobre cómo un liderazgo sin discernimiento puede preparar el terreno para la destrucción espiritual de un pueblo. Roboam, al rechazar el consejo de los ancianos y seguir la voz de los jóvenes arrogantes que crecieron con él, provocó una división irreversible en el reino de Israel. Lo que era un pueblo unido bajo el pacto de Dios se convirtió en 2 naciones enemigas. Lo que parecía una simple decisión administrativa fue en realidad el principio de una decadencia espiritual profunda. Y si lo observamos con ojos espirituales, veremos que lo que ocurrió entonces sigue ocurriendo hoy. El espíritu del anticristo se nutre de división, de orgullo, de rebelión. Roboam no consultó a Dios. Escuchó voces humanas, y no cualquiera, sino las que reforzaban su ego. Quiso imponer su poder en lugar de buscar la unidad bajo la sabiduría divina. Y eso abrió una grieta en el corazón de Israel que nunca sanó. Esa grieta se llenó de idolatría, de confusión, de líderes corruptos, de templos falsos. En ese ambiente, el espíritu del anticristo se mueve con libertad cuando el pueblo de Dios se divide. Cuando el liderazgo se contamina, cuando los corazones buscan imponer su voluntad y no obedecer la del Señor. Hoy vivimos algo similar. Hay una fragmentación espiritual entre los creyentes, una falta de unidad real, una multiplicación de liderazgos sin unción, de plataformas sin cruz, de influencias sin quebranto. Como Roboam, muchos están guiando al pueblo con dureza, con soberbia, con estrategias humanas, sin consultar a Dios.
Se han dejado guiar por lo que agrada a su círculo, por lo que da poder, por lo que genera popularidad. Y mientras tanto, la verdad se diluye. Las ovejas se dispersan y los altares se llenan de fuego extraño. El anticristo no necesita eliminar la fe, le basta con fragmentarla. No necesita destruir las iglesias, le basta con dividirlas. No. Necesita apagar la adoración, le basta con desviarla. Roboam es un espejo para nosotros. Nos muestra cómo el orgullo puede cerrar el oído al consejo sabio, cómo el deseo de control puede abrir la puerta al caos. Y cómo una mala decisión puede tener consecuencias espirituales que trascienden generaciones. ¿Cuántos líderes hoy están repitiendo el error de Roboam, imponiendo cargas en lugar de guiar con compasión? ¿Cuántos creyentes están aceptando esa carga sin cuestionar si proviene de Dios o del hombre? Pero también está Jeroboam, el otro líder surgido tras la división que llevó al pueblo del norte a la idolatría para consolidar su poder. Él creó sus propios templos, sus propios sacerdotes, sus propias fiestas. Sustituyó la verdad, por conveniencia, la revelación por estrategia. Y aquí vemos otro rostro del anticristo, la manipulación religiosa. Jeroboam utilizó la fe como un medio para mantener el control, alejando al pueblo del verdadero templo, del verdadero altar, del verdadero Dios. ¿No es eso lo que vemos hoy en muchos movimientos? Altares levantados sin dirección divina, ministerios basados en imagen y no en obediencia, adoraciones vacías de espíritu pero llenas de espectáculo, cuando el pueblo se divide. Cuando la guía de Dios es reemplazada por el consejo de hombres. Cuando la adoración se vuelve una forma sin fondo. El anticristo no necesita hacer mucho, solo espera. Porque el terreno ya está abonado para que su engaño sea recibido como salvación. Cuando Roboam endureció su corazón, perdió el favor del pueblo. Y cuando Jeroboam llenó ese vacío con su propia religión, el pueblo perdió la verdad. Así opera el espíritu del anticristo. Aprovecha los vacíos de autoridad espiritual para imponer su mentira disfrazada de revelación. ¿Y qué nos dice esto a nosotros hoy? Que debemos tener un oído afinado al consejo sabio. Que no todo liderazgo viene de Dios. Que no toda autoridad religiosa es ungida. Que debemos ser discernidores, no seguidores ciegos. Que cuando el pueblo de Dios se divide es porque alguien dejó de escuchar al Espíritu. Y si tú formas parte de una comunidad dividida, o si tu corazón está dividido, hoy es el día para clamar por sanidad, porque donde hay unidad en la verdad, el anticristo no puede operar. Donde hay humildad en el liderazgo, el engaño no prospera. Donde hay obediencia al Espíritu, la mentira se desvanece. Es posible que tú mismo hayas vivido los efectos de esta división. Tal vez has sido herido por líderes que actuaron como Roboam. Tal vez te alejaste de la comunión por culpa de decisiones humanas. Tal vez perdiste la pasión por la verdad al ver tanta corrupción espiritual. Pero hoy el Señor te dice, regresa a mí. No pongas tu confianza en hombres. Pon tus ojos en mi verdad, no todos los que hablan de Dios lo representan. No todos. Los que dirigen lo hacen con mi corazón. Aprende a discernir, a buscarme, a amarme más que a las estructuras. En el próximo bloque veremos cómo Jesús, en su ministerio, enfrentó cara a cara el espíritu del anticristo en forma de religiosidad hipócrita. Y cómo sus enseñanzas siguen siendo una guía para resistir el engaño en nuestros días. Prepárate para una confrontación con las formas vacías de espiritualidad que aún hoy se disfrazan de devoción. La confrontación de Jesús con los fariseos, desenmascarando el espíritu del anticristo. Durante su ministerio en la tierra, Jesús no tuvo su enfrentamiento más duro con los pecadores públicos, ni con los endemoniados, ni con los soldados romanos. Sus palabras más fuertes fueron dirigidas a los fariseos, a los escribas, a los líderes religiosos de su tiempo. ¿Por qué? Porque representaban un sistema de fe corrompido que usaba el nombre de Dios para oprimir, para manipular, para aparentar santidad sin corazón. Esa estructura religiosa, revestida de piedad pero vacía de amor, era el disfraz perfecto para el espíritu del anticristo. En este bloque,
Vamos a ver cómo la confrontación de Jesús con la religiosidad nos revela una de las estrategias más astutas de ese espíritu: esconderse detrás de lo sagrado para apagar la verdad. En Mateo 23. Jesús lanza 7 AES contra los fariseos, revelando su verdadera naturaleza. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, vi. Las 13. No los acusa de ignorancia doctrinal, sino de hipocresía, de decir una cosa y hacer otra, de imponer cargas pesadas a los demás mientras ellos no las tocaban ni con un dedo, de amar los primeros asientos, los saludos en las plazas, las apariencias externas, pero tener el corazón lejos de Dios. Esta es una descripción perfecta del espíritu del anticristo operando dentro de estructuras religiosas, no con violencia, sino con duplicidad. No con herejía abierta, sino con simulación. No con rechazo a Dios, sino con una imagen falsa de Él. El espíritu del anticristo no solo quiere destruir la fe, quiere reemplazarla por una versión que sirva a sus propósitos. Y eso lo logra mediante la religiosidad vacía, la legalidad, sin amor, la piedad superficial. En tiempos de Jesús, los fariseos tenían el control de los templos, del sistema de ofrendas, de la enseñanza, pero habían perdido completamente la conexión con el corazón del Padre. Ellos representaban una fe muerta, una autoridad falsa, una estructura que decía Dios pero que crucificó al Hijo de Dios. ¿No es ese el mayor engaño? Jesús los llama sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos de podredumbre por dentro. Esta es la imagen más gráfica de una religiosidad anticrística. Apariencia de vida, pero sin presencia. Jesús no los enfrentó solo por doctrina, sino por el espíritu que los movía. Porque lo que estaba detrás de ellos no era el celo por la ley, sino la soberbia, la manipulación, el poder humano disfrazado de devoción. Y ese mismo espíritu opera hoy en muchos lugares, en iglesias que imponen reglas humanas pero no conocen al espíritu, en líderes que buscan dominio, no servicio, en creyentes que actúan con rituales pero sin relación verdadera con Cristo. Una de las frases más fuertes que Jesús pronuncia es: vosotros cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Mateo 23 y 13. Esto muestra que el espíritu del anticristo no solo engaña, sino que impide el acceso a la salvación verdadera. Es un espíritu de obstrucción espiritual. Quiere que la gente crea que está bien con Dios cuando en realidad está lejos. Quiere que se sientan salvos por sus prácticas, mientras su corazón sigue endurecido. Quiere mantenerlos ocupados en ritos, para que no tengan tiempo de mirar al Cordero. Y esto es lo más peligroso, que ese sistema religioso se vuelve cómodo. La gente lo acepta porque no confronta, porque da estructura, porque les permite sentirse espirituales sin transformación. Pero Jesús no vino a establecer religiones, vino a restaurar la comunión rota entre Dios y el hombre. Vino a enseñar que el verdadero templo es el corazón, que el verdadero sacrificio es la obediencia, que el verdadero líder es el que sirve, que la verdadera santidad nace del amor y no del orgullo. El espíritu del anticristo odia todo esto. Por eso busca crear sistemas donde Jesús ya no sea el centro, donde la tradición reemplace la revelación, donde la ley se imponga sin misericordia, donde la adoración se convierta en espectáculo. Y si tú no estás atento, puedes caer en ese sistema creyendo que estás haciendo lo correcto. Pero Jesús hoy vuelve a hacer un llamado: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él no busca actores religiosos, Él busca adoradores en espíritu y verdad. ¿Te has encontrado alguna vez siguiendo reglas religiosas sin pasión? ¿Te has sentido culpable por no encajar en estructuras rígidas que no alimentan tu alma? ¿Has confundido actividad espiritual con intimidad espiritual? Tal vez sin darte cuenta. Entraste en la lógica farisea. Pero Jesús quiere liberarte hoy. Quiere devolverte al primer amor. Quiere sacarte de los sepulcros blanqueados y llevarte a una relación viva con Él. Porque, donde Él reina, el espíritu del anticristo no tiene lugar. Y atención a esto, muchos de los que crucificaron a Jesús creían estar haciéndolo por Dios. Esa es la ceguera más terrible.
cuando el corazón está endurecido por la religión, puede llegar a luchar contra el mismo Dios, convencido de que estás sirviéndole. Por eso, necesitas pedir cada día que el Espíritu Santo mantenga tu corazón tierno, receptivo, humilde. No te refugies en títulos, en cargos, en años de iglesia. Refúgiate en la voz del pastor. Esa voz que nunca engaña, esa voz que rompe con lo establecido si hace falta, con tal de salvarte. En el próximo bloque hablaremos de cómo el libro de Apocalipsis describe una bestia que seduce al mundo con señales y autoridad, y cómo esa figura representa la culminación del espíritu del anticristo en la tierra. Prepárate para una visión profética que te abrirá los ojos a lo que ya se está gestando. La bestia del Apocalipsis, el clímax del espíritu del anticristo. En Apocalipsis capítulo 13, el apóstol Juan nos presenta una visión estremecedora, la aparición de una bestia que sube del mar, con 10 cuernos y 7 cabezas, y sobre sus cuernos 10 diademas. Esta figura simbólica representa la manifestación final del espíritu del anticristo en el mundo. No es una criatura de fábula, es una estructura espiritual, política y religiosa que toma forma visible en los últimos tiempos. Una fusión de poder, idolatría y seducción. Este bloque será una inmersión en esa visión profética para que podamos discernir cómo el espíritu de esa bestia ya está operando hoy y cómo prepararnos para resistir su engaño. Juan escribe que esta bestia recibe su poder y su trono del dragón, que es Satanás. Eso nos revela que, aunque la figura sea humana, el origen es completamente demoníaco. El espíritu del anticristo se manifiesta aquí no solo como oposición directa a Dios, sino como un sistema que domina las naciones, manipula las mentes y exige adoración. No se trata solo de una figura individual que vendrá, sino de una realidad que ya se está gestando en el corazón de una humanidad que ha rechazado la verdad. Esta bestia representa el sistema mundial sin Dios, que se opone activamente a Cristo y que busca usurpar su lugar. Lo más aterrador es que, según Apocalipsis las 13:3, una de sus cabezas como herida de muerte fue sanada, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Este detalle revela que el espíritu del anticristo no solo se impone por violencia, sino también por asombro, por señales, por espectáculo, por milagros aparentes. El texto dice que hará grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres. Apocalipsis las 13:13. Te das cuenta del nivel de engaño. Muchos seguirán a la bestia no por temor, sino por admiración, porque verán poder, autoridad, soluciones aparentes, y no se darán cuenta de que están entregando su alma. Y aquí entra una segunda bestia, la que sube de la tierra y tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero habla como dragón. Esta imagen es escalofriante. Es una imitación perfecta de Jesús el Cordero, pero con la voz del enemigo. Este segundo personaje representa la dimensión religiosa del anticristo. No viene como dictador, sino como profeta. No viene a destruir la fe, sino a sustituirla por una fe falsa. Es el falso profeta que convence al mundo de que adore a la primera bestia. Es la religión mundial adulterada, que se une al sistema político y económico para controlar a la humanidad. Es la iglesia sin espíritu, sin cruz, sin verdad. Es el disfraz final. ¿Y cómo se prepara el mundo para recibir a esta bestia? Con corazones vacíos de verdad, con mentes moldeadas por la cultura anticristiana, con generaciones educadas sin referencia divina, con iglesias que ya no predican el evangelio, con creyentes adormecidos, entretenidos, distraídos. El terreno está listo. La tecnología, la globalización, la idolatría del yo, la desinformación espiritual, todo está alineado. La bestia no vendrá a imponer algo extraño. Vendrá a confirmar lo que muchos ya creen. Vendrá a dar forma a lo que ya se ha gestado en las sombras. Y eso debería estremecer tu alma. Juan describe que esta bestia establecerá un sistema en el que nadie podrá comprar ni vender si no tiene su marca, su nombre o el número de su nombre.
Aquí vemos una dimensión económica que atará a la supervivencia física al sometimiento espiritual. No se trata solo de finanzas, es un pacto, un símbolo de lealtad, una decisión entre la comodidad terrenal y la fidelidad eterna. El espíritu del anticristo no solo busca engañarte, quiere comprarte, quiere ofrecerte ventajas a cambio de tu alma. Y si no estás anclado en la verdad, será fácil caer. Pero aquí está la esperanza. El Apocalipsis no termina con la bestia, termina con la victoria del Cordero, con su juicio sobre los impíos, con la recompensa a los fieles, con la Jerusalén celestial descendiendo del cielo, con la restauración total. Por eso, este bloque no es para infundirte miedo, sino para despertarte a una realidad espiritual que exige firmeza. No podemos enfrentar a la bestia con tibieza. No podemos resistir al anticristo con una fe superficial. Necesitamos estar completamente arraigados en Cristo, con el corazón limpio, con la palabra viva en nosotros, con el Espíritu Santo gobernando cada decisión. ¿Y cómo prepararte para resistir? Primero, reconociendo que esta guerra es espiritual. No se trata de política, ni de dinero, ni de tecnología. Se trata de lealtad al Cordero. Segundo, cultivando una relación íntima con Dios. No una religión de domingos, sino una comunión diaria. Tercero, fortaleciendo tu discernimiento, cuestionando lo que el mundo aplaude, preguntándote si lo que consumes te acerca a Cristo o te aleja. Y cuarto, permaneciendo en comunidad con creyentes genuinos que te impulsen a la verdad, que oren contigo, que no negocien el Evangelio. La bestia viene, pero el león de Judá también, y él no viene como cordero, sino como juez. Hoy tienes la oportunidad de decidir de qué lado estás. No cuando sea tarde. No cuando la marca esté siendo impuesta. No cuando los milagros falsos estén hipnotizando al mundo. Hoy. Porque si tu corazón ya está rendido al Cordero, ninguna bestia podrá tocar tu alma. En el próximo bloque hablaremos de cómo la promesa del retorno glorioso de Jesucristo desenmascara toda estrategia del anticristo y cómo vivir esperando su venida es el antídoto más poderoso contra el engaño final. La promesa del regreso de Cristo, el antídoto contra el anticristo, en medio de tanto caos, de tanto engaño, de tantas señales que anuncian el final. Hay una promesa que permanece firme como una roca: Jesucristo volverá. Esta no es una metáfora, ni una esperanza simbólica. Es una verdad profética, repetida una y otra vez por el mismo Señor y por sus apóstoles. En Juan 14:3, Jesús dijo: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta promesa es el corazón ardiente del Evangelio, la llama que sostiene la esperanza del creyente verdadero, la luz que atraviesa toda oscuridad. Pero también es una amenaza directa al espíritu del anticristo, porque su aparición significa su derrota. Es por eso que el enemigo ha trabajado tan intensamente para que la Iglesia olvide, minimice o deje de predicar el regreso glorioso de Cristo. Vivir esperando su regreso cambia todo. Cambia tu forma de pensar, tu manera de vivir, tus decisiones diarias. Cuando entiendes que Él puede venir en cualquier momento, no te permites el lujo de vivir en tibieza. No puedes darte el permiso de adormecerte espiritualmente. El regreso de Cristo es una antorcha que quema las excusas, que sacude la apatía, que resucita la urgencia. Y esa urgencia es precisamente lo que el espíritu del anticristo quiere apagar. Él necesita una iglesia distraída, cómoda, adaptada al mundo. Porque una iglesia que espera a su Señor es una iglesia despierta, ferviente, valiente. En la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25. Jesús nos da una imagen poderosa del estado de la iglesia en los últimos tiempos. Todas las vírgenes tenían lámparas, todas estaban esperando, pero solo 5 eran prudentes. Las otras 5 se quedaron sin aceite. La diferencia no era externa, era interna. Todas parecían listas, pero no todas estaban preparadas. Este es el reflejo de lo que vemos hoy. Muchas iglesias con apariencia de piedad pero sin presencia. Muchos creyentes con discursos bíblicos pero sin vida espiritual. Muchos esperando a Jesús pero sin aceite.
El aceite representa la unción, la comunión con el Espíritu Santo. La vida interior encendida. Y solo los que lo conservan estarán listos cuando Él venga. Las vírgenes insensatas intentaron buscar aceite a última hora, pero era demasiado tarde. La puerta se cerró. ¿Y qué les dijo el Señor? No os conozco. Palabras duras, terribles, definitivas, pero necesarias. Porque Jesús no busca religiosidad, busca relación. No busca lámparas vacías. Busca corazones encendidos. Y Él, que vive esperando su regreso, mantiene su aceite lleno, no por miedo, sino por amor. Ahora pregúntate, ¿estás viviendo como si Jesús fuera a venir hoy? ¿O estás esperando a tener más tiempo, más estabilidad, más madurez espiritual? El espíritu del anticristo susurra, relájate. Todavía falta mucho. No seas fanático. Vive tu vida. Pero el Espíritu de Cristo dice, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24:44. Uno te adormece, el otro te despierta. Uno te entretiene, el otro te consagra. Uno te desvía, el otro te enfoca. Tú eliges cuál voz vas a seguir. Y aquí hay una verdad poderosa. El regreso de Cristo no solo es una doctrina, es una postura del alma. Es vivir con los ojos levantados, con el corazón ardiendo, con las manos puras. Es vivir con el anhelo de ver su rostro, de escuchar su voz diciendo, bien. Buen siervo y fiel. Esta expectativa purifica. Como dice un Juan 3:3, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La esperanza del regreso de Cristo es el freno más eficaz contra el pecado, el orgullo, la mundanalidad. Porque el que espera se prepara. Y esa preparación no es solo espiritual, también es práctica. Es vivir haciendo el bien. Es perdonar rápido. Es servir con gozo. Es compartir el Evangelio sin miedo. Es usar cada día como si fuera el último, no desde la ansiedad, sino desde el amor. El que ama, espera. El que ama, anhela. El que ama, se purifica. Por eso, el espíritu del anticristo odia esta esperanza. Porque una iglesia que espera es una iglesia imparable, una iglesia que espera. No se vende, no se rinde, no se calla. ¿Y qué pasa con el mundo? Jesús dijo que su venida sería como en los días de Noé. La gente comería, bebería, se casaría, y no entenderían hasta que vino el diluvio. Eso no significa que vivir sea malo. Significa que estarán tan distraídos, tan sumergidos en lo cotidiano, que no verán la señal más grande de todas. El cielo rasgándose y el Hijo del Hombre viniendo con poder. Pero tú no estás en tinieblas. Tú tienes la palabra. Tú tienes el Espíritu. Tú has sido advertido. Y si estás viendo este video es porque el cielo te está llamando a estar listo. El regreso de Cristo también desenmascara la farsa del anticristo. Porque cuando Él venga, no vendrá a dialogar, ni a negociar, ni a explicarse. Vendrá como Rey. Vendrá con juicio. Vendrá con gloria. Y toda rodilla se doblará. Por eso, el enemigo tiembla ante esta verdad, porque no puede detenerla, no puede evitarla, solo puede intentar distraerte para que no la creas. Pero tú puedes hacerle frente, declarando cada día, ven, Señor Jesús. Esta declaración debilita al enemigo. Esta oración abre los cielos. Esta esperanza mantiene tu lámpara encendida. En el próximo bloque cerraremos este estudio con un mensaje final de alerta y esperanza, y con una invitación poderosa a vivir como parte del remanente fiel que espera la venida del Rey y no se doblega ante el sistema del mundo. El remanente fiel, los que no se doblarán ante el sistema del anticristo, en medio del avance del engaño, del crecimiento de la apostasía y del dominio progresivo del espíritu del anticristo sobre el mundo. La Biblia habla de un grupo que permanece firme. El remanente fiel no son los más populares ni los más visibles. No son los que están en las plataformas más grandes ni los que reciben los aplausos del sistema. Son aquellos que, en silencio muchas veces, han decidido no doblar sus rodillas ante Baal. Como Elías, en tiempos de la gran idolatría, un Reyes 19 y 18,
Son los que no venden su conciencia por aceptación, los que no negocian su fe por comodidad, los que viven con temor reverente de Dios en medio de una generación torcida. Este remanente no es un club exclusivo, es una postura del alma. Es una decisión diaria. Son los que eligen la verdad cuando la mentira es más atractiva. Los que escogen el quebranto antes que el orgullo, la cruz antes que el aplauso, la obediencia antes que la fama. En Apocalipsis 14, 4-5 se describe a este grupo con palabras conmovedoras: estos son los que no se contaminaron. Siguen al Cordero por donde quiera que va, que en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿No es ese el anhelo más profundo de un corazón redimido? La presencia del remanente es una amenaza directa al sistema del anticristo, porque representan lo que él no puede controlar. Un corazón totalmente entregado a Dios no pueden ser manipulados con dinero, con promesas, con poder. No se doblegan ante los dictados de la cultura. No se adaptan a la corriente. Son como Daniel y sus amigos en Babilonia, rodeados de idolatría, presión, decretos contrarios a su fe, pero decididos a mantenerse puros, aunque eso les cueste la vida. Y lo más impresionante es que Dios siempre los sustenta, los guarda, los exalta a su tiempo. Daniel se negó a dejar de orar, aunque sabía que eso lo llevaría al foso de los leones. ¿Y cuál fue el resultado? Dios cerró las fauces de las fieras y lo honró delante de todos. Ese es el destino del remanente. Pasar por pruebas, pero salir victoriosos. Ser señalados, pero ser defendidos por el cielo. El anticristo puede amenazar, puede perseguir, puede presionar, pero no puede tocar el alma de un justo que ha sido sellado por Dios. Jesús mismo dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Mateo 10:28. El verdadero peligro no está afuera, está en ceder por dentro. Este remanente, además, tiene una función profética. Son portadores de la voz de Dios en medio del ruido. Son intercesores que claman por misericordia. Son atalayas que advierten, aunque nadie quiera escuchar. Son lámparas encendidas que alumbran caminos oscuros. Tal vez no tengan muchos seguidores ni plataformas masivas, pero el cielo los conoce por nombre. Su nombre está escrito en el libro de la vida, no por sus obras, sino por su fidelidad. Por eso, si tú sientes que no encajas, que estás nadando contra la corriente, que has sido rechazado por no ceder, tal vez seas parte de ese remanente. Y no estás solo. Elías pensó que era el único, pero Dios le reveló que había 7000 que no se habían postrado. Hoy también hay miles, millones tal vez, que han decidido vivir en santidad, guardar la palabra, amar la verdad, servir a Dios sin doblez. Esa es tu familia espiritual. Ese es tu ejército invisible. No estás peleando solo. Hay un cuerpo que resiste junto contigo en cada nación, en cada lengua, en cada rincón del mundo. Y todos juntos, aunque dispersos, están preparando el camino del Señor. Son la novia que se ha purificado para el encuentro. Pero el remanente no se forma con discursos, sino con fuego. Se forja en la intimidad con Dios, en el dolor, en el rechazo, en la decisión firme de no retroceder. No es un grupo que se reúne en lo superficial, sino en lo profundo. No se entretienen, se edifican. No buscan entretenimiento, buscan presencia. Y cuando se reúnen, el cielo desciende. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está allí. Esa es su fortaleza. No el número, sino la gloria que los respalda. En estos últimos tiempos, Dios no está buscando multitudes confundidas, sino remanentes decididos. No está buscando talentos, sino corazones. No está buscando estructuras, sino fuego. Y tú puedes ser parte de eso. Solo necesitas decir: aquí estoy, Señor. No quiero doblar mis rodillas ante nada que no seas tú. No quiero vivir engañado, quiero ser lleno de verdad. No quiero seguir al sistema. Quiero seguir al Cordero. Cuando Jesús regrese, no vendrá a buscar denominaciones, títulos, ni plataformas. Vendrá a buscar fe. Fe genuina, fe perseverante,
fe que resistió el sistema del mundo. Y la Biblia dice que aquellos que vencieren se sentarán con él en su trono. Así como él venció y se sentó con el Padre. Apocalipsis 3:21. Esa es la promesa para el remanente, reinar con Cristo. En el siguiente y último bloque vamos a cerrar este estudio con una reflexión poderosa. Felicitaremos a quienes llegaron hasta aquí y los invitaremos a compartir esta palabra, a suscribirse y a experimentar un momento de alabanza personal en la presencia del Señor. Si has llegado hasta aquí, déjame decirte algo desde lo más profundo de mi corazón: no eres como los demás. No todos llegan al final de un mensaje tan largo, tan profundo, tan confrontador. Pero tú sí. Y eso dice mucho de tu alma. Dice que estás buscando más que palabras bonitas. Dice que hay un fuego dentro de ti que no ha sido apagado por las distracciones de este mundo. Dice que el Espíritu Santo está obrando en tu vida, guiándote hacia toda la verdad. Por eso, te felicito. Has demostrado que eres parte de aquellos que no se conforman con lo superficial. Eres parte del remanente que anhela escuchar la voz de Dios, aunque esa voz lo lleve a un proceso de quebranto, transformación y renovación. Quiero pedirte que escribas en los comentarios esta frase poderosa: no doblaré mis rodillas ante el sistema del mundo, mi lealtad es al Cordero. Es una frase que no solo demuestra que has llegado hasta el final, sino que también se convierte en una declaración pública de fidelidad. Quiero leer esa frase escrita por ti, porque será señal de que has oído el llamado, de que lo has recibido en tu espíritu y de que estás listo para caminar en contra de la corriente. Esa frase será como un estandarte, una marca visible para los que están vigilantes, y cuando la vea, sabré que tú eres uno de los escogidos que no se venderá al sistema del anticristo. Pero no te detengas ahí, comparte este video. Hazlo llegar a otros que lo necesitan. Piénsalo así: el mundo está lleno de contenido que adormece, que confunde, que desvía. ¿No crees que alguien más necesita oír una palabra como esta? Si este mensaje tocó tu alma, entonces probablemente tocará la de alguien más. Y tú puedes ser el instrumento que Dios use para despertar a otra vida. No subestimes el poder de un simple compartir. A veces eso es lo que el cielo usa para comenzar una obra eterna. Y si aún no estás suscrito a este canal, déjame preguntarte, ¿por qué no? ¿Qué más necesitas para entender que aquí hay una voz que clama en medio del desierto? Aquí no venimos a entretener, sino a despertar. Aquí no buscamos likes, buscamos almas. Si este contenido ha sido de bendición para ti, entonces honra al Señor suscribiéndote, dándole me gusta y activando la campanita. No lo hagas por mí. Hazlo porque sabes que este canal es un lugar donde se respeta la verdad, donde se exalta a Cristo y donde se prepara el corazón del pueblo para su regreso. Mira, suscribirte no es solo un acto técnico. Es una forma de decir: quiero seguir recibiendo dirección del cielo. No quiero desconectarme de este fluir. Quiero formar parte de esta comunidad que ama a Jesús y espera su venida. Hazlo con gozo. Hazlo con convicción. Y si ya estás suscrito, te aplaudo con todo mi corazón. Eres de los que sostienen este altar invisible desde el lugar donde estás. Eres parte activa de una obra que no se ve, pero que se siente en el espíritu. Y eso te convierte en alguien especial, en un pilar, en un guardián de la palabra. Antes de terminar, quiero invitarte a quedarte unos minutos más en silencio. No apagues el video todavía. Deja que la música que vas a escuchar a continuación ministre tu alma. Cierra los ojos, respira profundo y permite que el Espíritu Santo selle en tu corazón todo lo que has escuchado hoy. Dedica unas palabras al Señor. Agradécele por este momento, por la revelación, por el llamado, por la advertencia y sobre todo, por haberte escogido para resistir en tiempos difíciles. Muchos buscan señales. Tú has recibido una. Muchos buscan profetas. Hoy Dios te ha hablado. Muchos buscan una iglesia. Tú eres parte de su iglesia. Así que no calles, no retrocedas, no te distraigas.
Permanece firme, porque muy pronto el Cordero regresará en gloria, y los que no se vendieron, los que no se doblaron, los que amaron la verdad hasta el fin, se sentarán con Él y reinarán por la eternidad. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, paz en Cristo.